Hola chicos, bienvenidos a Números en Apuros, el espacio donde hablamos de contaduría y finanzas en México con las noticias más importantes, pero con un toque ligero y directo. Soy Jimena Gómez y hoy les voy a contar qué está pasando con la política fiscal, la gasolina, Hacienda y la eterna pelea contra la evasión. Así que empecemos. Noticia 1. Reforma fiscal y evasión. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que, al menos en 2026, no habrá una gran reforma fiscal. Eso significa que impuestos como el IVA o el ISR no se van a modificar. ¿Por qué? Porque el gobierno considera que antes de pensar en cobrar más, hay que mejorar la eficiencia del cobro. En pocas palabras, no se trata de inventar nuevos impuestos, sino de que los que ya existen realmente lleguen a las arcas públicas. Y ahí entran los grandes enemigos de Hacienda, las factureras. Estas empresas fantasmas se usan para simular gastos y pagar menos impuestos, y representan un agujero negro de dinero. Esto puede sonar técnico, pero imagínate, si las factureras logran esconder miles de millones, es como si el gobierno dijera que no alcanza para escuelas o carreteras, mientras parte del dinero se esconde en papeles falsos. Por eso, el mensaje fue fuerte. No subirán impuestos, pero sí se endurecerá la persecución de la evasión. Noticia 2. Prioridades legislativas. El Congreso arrancó con dos temas claves: el paquete económico 2026 y el combate a la extorsión. El paquete económico incluye presupuesto, ingresos y deuda, es decir, de dónde saldrá el dinero y cómo se gastará. Aquí lo interesante es que no se habla de aumentos de impuestos, sino de recortes y reasignaciones. Esto afecta directamente a estados, municipios y programas sociales. Para los contadores y financieros significa estar atentos a los ajustes en partidos de inversión y subsidios. Y la otra prioridad, el combate a la extorsión. Toca un punto que muchos empresarios y contribuyentes viven día a día. Si hay menos extorsión y más seguridad, también hay más confianza para invertir, contratar y declarar correctamente. En otras palabras, seguridad y finanzas están más ligadas de lo que parece. Noticia 3. Precio tope de la gasolina. El gobierno decidió mantener el precio tope de la gasolina regular en 24 pesos por litro durante 6 meses más. Esto se hace para contener la inflación, porque si sube la gasolina, suben los precios de transporte, alimentos y prácticamente todo lo que compramos. Suena bien, pero el costo es alto. Pemex deja de recibir ingresos plenos y el gobierno absorbe parte de estos gastos. Es como si en tu casa congelaras el precio de la comida para tus hijos, aunque el súper te la cobre más cara. Al final, alguien tiene que cubrir la diferencia. Además, en algunos estados como Quintana Roo, no siempre se respeta ese precio tope. Entonces, aunque la medida ayude a nivel general, en la práctica hay fugas que limitan su efectividad. Noticia 4. Nueva subsecretaria de Hacienda. La presidenta propuso a María del Carmen Bonilla como subsecretaria de Hacienda. Si es ratificada, sería apenas la segunda mujer en la historia de México en ocupar ese cargo. ¿Por qué importa? Porque la subsecretaria de Hacienda no solo lleva la chequera, también diseña políticas sobre deuda, publica bonos y liquidez. Y Bonilla ya tiene experiencia. Recientemente encabezó una emisión de bonos por $12,000 millones, una de las más grandes en la historia del país. Esto puede generar confianza en los mercados, que ven con buenos ojos a alguien que ya demostró que puede mover capital a gran escala. Y además suma a la representación femenina en un sector que históricamente ha estado dominado por hombres. Noticia 5. Factureras y evasión. Un análisis reciente muestra que las empresas fantasma, conocidas como EFOS, podrían representar hasta el 43% del presupuesto federal. Es decir, lo que debería entrar al SAT se está quedando en facturas falsas y esquemas de simulación. Esto explica por qué el gobierno insiste en que no necesita subir impuestos. Si se logra cerrar esa fuga, se recaudaría suficiente dinero para financiar proyectos sin tener que cargarle más a quienes ya pagan. Para las contadoras, esto significa que la fiscalización será cada vez más estricta,
menos tolerancia a las irregularidades y más auditorías enfocadas en detectar operaciones simuladas. ¿Qué pasa si compro facturas? Aquí te lo explico. Una práctica cada vez más común en el mercado es realizar operaciones con EFOS o EDOS. Pero, ¿estas qué son? Las EFOS son empresas que facturan operaciones simuladas y las EDOS son empresas que deducen operaciones simuladas. Es decir, que sin el sustento o capacidad material, económica o de servicios, facturan supuestas operaciones con el objetivo de evadir el pago de impuestos de los contribuyentes. Según datos de la Mesa de Combate a la Ilegalidad del SAT, en México se evaden 354.512 millones de pesos de impuestos. En tal sentido, la legislación se ha reformado para tratar de combatir este tipo de operaciones. De forma particular, desde el 2014 se incluyó el famoso artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que establece un procedimiento para detectar operaciones simuladas. Las consecuencias de celebrar operaciones con EFOS o EDOS pueden ser graves y pueden provocar desde la cancelación de los sellos fiscales, la no deducibilidad de esas operaciones o hasta la constitución de delitos con consecuencias penales. Puedes prevenir este tipo de prácticas consultando el listado de empresas consideradas como EFOS o EDOS en el portal del SAT, solamente poniendo en el buscador "consulta la relación de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes" y te saldrá toda la información. No se te olvide guardar este video y ya sabes, sígueme para más tips legales. Después de revisar todas estas noticias, podemos ver un panorama bastante claro de hacia dónde se mueven las finanzas y la contaduría en México. Por un lado, el gobierno manda un mensaje tranquilizador al decir que no habrá aumentos de impuestos, lo cual genera confianza en la ciudadanía y los inversionistas, pero al mismo tiempo queda la gran tarea de combatir la evasión y las factureras, que no solo representan un problema técnico, sino una verdadera amenaza para la recaudación. Aquí la reflexión es simple: si se cerrara ese boquete, el país tendría recursos suficientes para mejorar salud, educación o infraestructura, sin necesidad de subir la carga fiscal. En paralelo, mantener el precio tope de la gasolina es un alivio inmediato para los bolsillos de los consumidores y una herramienta para controlar la inflación. Sin embargo, también debemos de preguntarnos, ¿qué tan sostenible es esta estrategia a largo plazo? Porque al final, Pemex sigue absorbiendo pérdidas y tarde o temprano eso se refleja en las finanzas públicas. Otro punto que vale la pena destacar es la llegada de mujeres a puestos clave en Hacienda. La nominación de María del Carmen Bonilla no solo es histórica, también manda un mensaje de inclusión y de apertura en un sector que durante décadas estuvo dominado por hombres. Esto abre la puerta a una visión distinta de cómo manejar la política fiscal y financiera en el país. Finalmente, es interesante ver cómo la seguridad, la política y las finanzas están más conectados de lo que pensamos. El hecho de que el Congreso considere la extorsión como una prioridad, junto con el paquete económico, muestra que para que las finanzas del país funcionen, primero se necesita un entorno estable y seguro. Sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay recaudación. En conclusión, el futuro inmediato de México no depende de crear nuevos impuestos, sino de hacer más eficiente la recaudación, reducir la evasión y cuidar las decisiones económicas que impactan en el bolsillo de todos. La contaduría y las finanzas ya no son solo números fríos, están en la mesa de discusión política, en las gasolineras, en las empresas y hasta en los hogares. Así que la próxima vez que escuches hablar de factureras, de subsidios o de deuda pública, piensa en cómo todo esto afecta tu día a día, desde el precio del litro de gasolina hasta el presupuesto de tu municipio. Muchas gracias por escuchar, esto fue Números en Apuros.